buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Segundo domingo de 2026. Yo no sé vosotros, pero yo me siento que estoy en febrero. Enero siempre se hace largo, ¿no? ¿Alguno se ha hecho alguna propuesta para este año 2026? ¿Sí? Podéis alzar vuestras voces y decir, yo me he propuesto. ¿Alguien ha dicho sí por ahí? ¿Qué propuestas se han hecho? Sí, se pueden, si quieren compartirlas, ojo, no vamos a obligar a nadie. No, en serio. Sobre todo con el tema pues es mejor dedicarnos tiempo al Señor y también pues sabiduría, no es una propuesta ya personal, sabiduría a la hora de decir algo, intento pues ser sabia y pensar todo lo que decir. Bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna propuesta de año nuevo? Pueden ser desde muy espirituales a más cotidianas. Siempre el gimnasio aparece como propuesta de año en enero. Pero bueno, se pueden compartir, ¿eh? Aunque luego no se cumplan, no pasa nada. ¿Nada? Bueno, yo voy a compartir una, que además tiene que ver con este sermón. Yo me he propuesto compartir más del Antiguo Testamento. Creo que cuanto más lo leemos, más tesoros preciosos encontramos. Creo que encontramos una teología rica, profunda, que alimenta el alma, que busca a Dios. Y como cristianos tendemos a leer, creo que con más frecuencia, el Nuevo Testamento, porque nuestra fe gira en torno, al final, a la obra de Cristo, ¿no? Y es quizá más fácil identificarse con el Nuevo Testamento, con el fundamento de los apóstoles. Pero el Antiguo Testamento no es solo, bajo mi punto de vista, un anuncio de lo que más tarde ocurriría en el Nuevo. Es también una carta de Dios al ser humano para que le conozca, para que sepa quién es Dios, quién es Él delante de Dios y cuál es el plan de salvación que el Señor ha estado escribiendo desde el principio. Mientras preparaba el sermón, que lo he titulado, es un sermón con un título muy sencillo, El gozo del Señor es nuestra fortaleza, había un tema que estaba saliendo mucho en el capítulo que ha leído Zindel, Nehemías 8. Y cada vez que escribía salía mucho este concepto de renovación espiritual, ¿no? Y es un tema, o voy a hacer varias afirmaciones sobre la renovación espiritual que me gustaría que marcarais, como personas creyentes individuales, pero también como iglesia. A veces hay predicadores que cuando van a hablar de un tema, como en este caso iba a salir el asunto de la renovación espiritual, como que son muy, ¿cómo decirlo?, cuadrados. La verdadera renovación espiritual ocurre cuando pasan estas cosas. Mi sermón no pretende hacer eso. No quiero decir que Nehemías 8 da las únicas pautas para una renovación espiritual, ¿no? A lo largo de la Biblia vamos a ver muchos principios y consejos de cómo debe alcanzarse una renovación espiritual. Pero yo aquí en Nehemías 8 he encontrado algunas. Y creo que son muy importantes. No creo que son las únicas, pero yo creo que asentan muy bien las bases para que cuando busquemos una renovación espiritual, pues la alcancemos. Nehemías, el libro de Nehemías es considerado un libro histórico. Suele estudiarse cuando tú vas a un seminario junto con Esdras, porque, gracias Pepe, porque antiguamente eran una misma obra y se cree que era un mismo autor, Esdras, aunque por ahí Nehemías habla en primera persona, pero bueno, es lo de menos los asuntos ahora académicos. Comparten además Esdras y Nehemías un mismo periodo histórico y un mismo contexto espiritual. A mí hoy me gustaría centrarme en Nehemías. Podría hablar también, sería necesario hablar de Esdras, y voy a hacer una breve introducción al contexto en el que se encuentran Esdras y Nehemías. Si tú después de leer los 5 primeros libros de la Biblia,
te lees el resto y también quitando, voy a decirlo así, olvidando que los poéticos están ahí, lees todos los profetas, todos los libros históricos, se puede hacer una división muy general y muy simple en la historia de Israel, antes del exilio y después del exilio. Hay profetas que profetizaron al pueblo antes del exilio, que voy a explicar qué es, y luego profetas después del exilio. Y sin entrar en todos los detalles, la Escritura nos dice que a causa del pecado recurrente, el pueblo de Dios fue disciplinado. Fue invadido por el imperio de Babilonia y llevado al cautiverio durante muchos años. Lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo aquello que daba forma a su identidad como pueblo del Señor. Fueron llevados al exilio en Babilonia, y ahí surgen historias como la de Daniel. La historia de Daniel se encuentra dentro del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Pero después del exilio, que aproximadamente fueron 70 años, hubo 3 grandes tandas de regreso. El imperio de Babilonia es invadido por el imperio persa, así que ya el imperio de Babilonia no tiene como mucha potestad en relación a este pueblo de Israel, ¿no? Así que hubieron 3 tandas de regreso a la tierra de Dios. La primera fue liderada por Zorobabel junto con el sumo sacerdote Jesúa, y la segunda por Esdras, y la tercera y la última por Nehemías. Los primeros regresos se centraron especialmente en la reforma espiritual del pueblo. Con Zorobabel se reconstruyó el templo. Con Esdras se restauró la lectura y la enseñanza de la ley. Pero Nehemías percibió que todavía había una necesidad muy concreta y visible de reforma. Jerusalén seguía sin murallas, sin protección y sin defensa a nivel militar. Nehemías jugó un rol de gobernador. Así que Nehemías pidió permiso al rey de Persa, Artajerjes, para volver a su tierra. Hay que explicar que Nehemías estaba en el imperio persa, era el copero del rey, Artajerjes. Y para este rey era un hombre de confianza y el rey accedió a su petición. Tú puedes encontrar esto en los capítulos 1 y 2 de Nehemías. Nehemías mismo lo expresa con estas palabras en Nehemías capítulo 2, versículo 8. El rey accedió a mi petición porque la buena mano de Dios estaba sobre mí. Amén. De alguna manera, creo que este versículo no solo da forma a la historia personal de Nehemías, sino también a toda la historia del regreso de Israel a casa y a toda la historia de la humanidad. No es astucia humana, astucia política, ni estrategias, ni la buena suerte. Es la bondad de Dios siempre actuando una y otra vez en favor de un pueblo que vuelve a Él. En el capítulo 1 de Nehemías le vemos orando, confesando su propio pecado y los pecados del pueblo, reconociendo sus errores y pidiendo perdón. Y Dios responde siempre con bondad a esa oración sincera, recordándonos que toda verdadera restauración comienza cuando el corazón vuelve a Él. Así que desde que Nehemías llega a Judá hasta el final del capítulo 7, vemos cómo Dios inicia una restauración integral en todos los sentidos de su pueblo. Nehemías observa la ruina, ora, discierne y luego convoca al pueblo a levantarse y reconstruir. La respuesta es unidad. Todos trabajan juntos, cada uno desde su lugar. La obra no avanza sin oposición. Surgen burlas, amenazas, engaños, tanto desde fuera como desde dentro. Sin embargo, el pueblo persevera, ora y actúa con sabiduría. No solo se levantan muros, sino que también se corrigen injusticias y se restaura la vida comunitaria. En apenas, ojo al dato,
52 días los muros quedan terminados y aún los enemigos reconocen que Dios estaba detrás de la obra. Finalmente, Nehemías organiza la ciudad y prepara al pueblo para algo más profundo, una renovación espiritual. Y así comienza el capítulo que nos trae hoy a todos nosotros, el día de hoy, capítulo 8, Nehemías. Dice el versículo 1, yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 1, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Me llama mucho y profundamente la atención que el texto describa al pueblo de Dios en este momento como un solo hombre. Esta siempre ha sido y siempre será la intención de Dios para con su pueblo, que estemos tan unidos tanto en los proyectos visibles como en la búsqueda sincera de Dios, que los que nos miren desde afuera puedan decir son uno. Por eso la iglesia en el Nuevo Testamento se le llama un solo cuerpo. Y es triste cuando nuestro compromiso con la iglesia se reduce únicamente a los domingos. Es triste cuando el sostenimiento de la iglesia, económico, espiritual y pastoral, recae siempre sobre el mismo pequeño grupo pequeño en una iglesia. Y eso es común verlo en las iglesias a día de hoy. Las iglesias se centran únicamente en que el resultado de todo trabajo semanal sea el domingo. Y no es el resultado del trabajo de todos, es el resultado del trabajo de muchas veces unos pocos. Dios no desea un pueblo dividido en porcentajes, unos que trabajan más y unos que trabajan menos. Él anhela un pueblo unido, comprometido, caminando juntos, sin competencias, sin inconstancias, sin servir solo cuando me apetece. Todo lo que hacemos en la iglesia, si es para la gloria de Dios, debe reflejar unidad, no unanimidad. Ojo, porque podemos votar todos a hacer cosas, venga, sí, hagámoslo, pero que lo hagan los de siempre. Tampoco uniformidad. Podemos pensar que la unidad es lo mismo a uniformidad. Podemos decir, bueno, porque llevamos todos la misma camiseta en esta iglesia, estamos unidos. No tiene nada que ver la unidad con la uniformidad. Lo que Dios pide a su pueblo es un mismo corazón. Por eso creo, y predicaré siempre, algo que creo que las iglesias de hoy están, algunas reconsiderando, que la membresía en una congregación es mucho más importante de lo que pensamos. Es una forma de pacto. Es como un matrimonio. Es un compromiso de hacer iglesia, de buscar a Dios juntos, sabiendo que ninguno de nosotros fue llamado a caminar solo. Prosigue el versículo 4. Dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías, Maesías. A su izquierda estaba Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Hasbandana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando manos, respondió, amén y amén.
Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Los levitas, Jesúas, Banis, Servías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masesías, Kelitá, Azarías, Jozabat, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Creo que esto realza un poco el punto de antes. ¿Por qué? Porque Esdras no estaba solo. Estaba rodeado de hombres piadosos, preparados y llamados para explicar y aplicar la palabra de Dios. Y esto no es un detalle menor. La exposición de la Escritura no es tarea para cualquiera que simplemente tenga facilidad de palabra o gusto por enseñar. Hay de aquellos que suben al púlpito no para exponer la palabra de Dios, sino para predicar sus propias agendas. Porque lo que la iglesia necesita no son simples opiniones, sino la Escritura. No son discursos bonitos, sino la obra del Espíritu Santo transformando el corazón. Y ante esta realidad, vemos un corazón dispuesto del pueblo de Dios. Escuchamos amén y amén. Vemos manos levantadas y rostros en tierra. Es un pueblo que simplemente viene a adorar y a ser transformado. Pero hay algo que no me gustaría que perdiéramos de vista, que lo he mencionado antes. Y aquí viene la primera afirmación. Toda esta renovación espiritual ocurre en comunidad. Toda esta renovación espiritual ocurre en comunidad. La lectura, la explicación y la reforma del corazón no fueron proyectos individuales, sino una obra que Dios diseñó para su pueblo reunido. Cada comienzo de año solemos pensar en nuevos propósitos, como he dicho antes, y casi todos giran en torno a nosotros mismos. Pero quizá deberíamos empezar a preguntarnos, ¿cómo voy a involucrarme en el crecimiento de esta iglesia? ¿De qué forma voy a orar más por mis hermanos? ¿Qué diferencia hay entre lo que yo quiero hacer aquí y lo que Dios quiere de mí aquí? No son preguntas cómodas, pero cuando se responden con sinceridad, producen una reforma espiritual que transforma a toda una iglesia. La Escritura no fue dada para ser vivida en solitario. Fue dada para ser leída, comprendida y obedecida en comunidad. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que me gusta mucho, lo expresó así: comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es quien fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de otros, por mucho que algunos digan no necesito la iglesia. Y en segundo lugar, dice Bonhoeffer, que solo Jesucristo hace posible esa comunión. Y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Dice el versículo 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor, su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Dice el texto
que al oír las palabras de la ley, el pueblo comenzó a llorar. La palabra estaba cumpliendo su propósito. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, capaz de llegar hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Y Timoteo 2, del 3 al 16, nos recuerda que la palabra de Dios, que toda palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. La palabra estaba alcanzando a corazones arrepentidos. Aquí viene la segunda afirmación. Una verdadera renovación espiritual en comunidad comienza cuando reconocemos que muchas veces no vivimos como Dios desea. No solo en áreas personales, sino como iglesia. Que nos alejamos de su voluntad y de su diseño. Y cuando somos capaces de sinceramente reconocer eso, eso duele. Eso duele. Duele porque no hay nadie en el cielo y en la tierra que nos haya amado, cuidado y bendecido tanto como Dios. El arrepentimiento no es solo reconocer que nos hemos equivocado, es comprender que hemos herido el corazón de aquel que nos ama. Pero sorprendentemente, este no es un día de luto. Es un día de celebración. Nehemías les dice, no os entristezcáis, id, comed, compartid y celebrad. Porque cuando la palabra de Dios nos confronta y nos devuelve al corazón de Dios, no es para hundirnos, sino para restaurarnos. Amén. Y entonces aparece una de las frases más hermosas de todo este libro. No estén tristes, versículo 10, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Esta es una frase entre sorprendente y extraña. Es bonita cuando la lees así, dices, uy, qué bonita. Pero vamos a detenernos a leerla bien. Porque Nehemías no dice, vuestro gozo es que Dios sea fuerte. Ni tampoco dice, la fortaleza de Dios es vuestro gozo. Y en un libro lleno de lenguaje de reconstrucción, de lenguaje bélico, de guerra, de murallas, de defensa y de lucha, Nehemías no se centra en la fuerza de Dios. Se centra en su gozo, el gozo de Dios. Y esto me lleva a una afirmación un poco rara que quiero hacer el día de hoy. Dios no puede ser Dios si no pudiera gozarse. Lo voy a repetir. Dios no puede ser Dios si no pudiera gozarse. Un pastor que escucho mucho se llama Nicolás Tranchini y él lo planteaba de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si viviésemos en un mundo donde todos fuésemos completamente autosuficientes? Es una pregunta rara, ¿no? ¿Qué es la autosuficiencia? Es la capacidad de vivir sin depender de nadie. Ahora, ¿no sería maravilloso vivir así? Un momento. Lo voy a plantear bien. Que fuésemos tan autosuficientes en todo, absolutamente todo, que cuando, lo voy a plantear así, cuando alguien se convierte en multimillonario, pasa a ser autosuficiente a nivel económico. O cuando alguien percibe una jubilación bastante buena, pasa a ser autosuficiente, ya no necesita el trabajo, ¿no? Es maravilloso a veces poder decir, soy autosuficiente, ¿no? Y ahora lo vamos a plantear de otra forma. Que estés tan triste que no necesitaras consuelo, que no necesitaras un abrazo, sin necesitar la valoración de otro para sentirte bien, sin que el rechazo, el fracaso, la pérdida tengan poder sobre nosotros. Pierdo el trabajo, da igual, busco otro, puedo hacerlo, soy autosuficiente.
pierdo una relación, no pasa absolutamente nada. No necesito a nadie, porque yo me valgo por mí mismo. Y el pastor lo resumía así. La autosuficiencia es la capacidad de pensar, sentir y actuar libre de las circunstancias. Me levanto y me veo más gordo, me da igual. Me veo más delgado, me estoy despeinando, me da igual. Soy autosuficiente. Nada de las circunstancias pueden definir lo que pasa a mi alrededor. Solo alguien verdaderamente autosuficiente puede amar sin interés, incluso a sus enemigos. Pensadlo así. La Escritura nos dice que Dios es así. Juan 5:26 dice, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es autosuficiente. No necesita vida fuera de Él. Él se sostiene a sí mismo. Me gustaría leer un poema de San Agustín. Estoy leyendo las Confesiones. Y él lo planteaba así. Señor, ¿caben de verdad el cielo y la tierra dentro de ti si eres tú quien los llena por completo? ¿O acaso queda algo fuera de ti de ellos? Y si todo está lleno de ti, ¿dónde está eso que queda fuera? ¿O será más bien que tú no necesitas que tus criaturas te contengan porque eres tú quien las sostiene a ellas? Tú las abrazas y al abrazarlas las llenas. Los recipientes que están llenos de ti no te hacen más firme ni más seguro, porque aun cuando se rompan, tú no te derramas. Y cuando te derramas sobre nosotros, no caes, sino que nos levantas. Y sin esparcirte, nos reúnes. Tú que llenas todas las cosas, ¿las llenas con todo lo que eres? ¿O cada cosa recibe solo una parte de ti, la grande, una parte grande, la pequeña, una parte pequeña? Pero si fuera así, en ti habría partes mayores y menores, y tú no puedes dividirte. Por eso, Señor, estás entero en todas las cosas. Ninguna cosa puede abarcarte del todo. La diferencia más profunda entre Dios y nosotros es esta. Dios se sostiene a sí mismo. No necesita nada para ser feliz. Desde la eternidad se goza en su Hijo y en la comunión viva del Espíritu. Podría hacer una reflexión sobre la Trinidad, pero mejor en una clase. Pero también estaba pensando en el encuentro de Jesús y Poncio Pilato. Nadie me está quitando la vida, dice. Yo la entrego. Y eso a Pilato le explota la cabeza. Dice, ¿no sabes quién soy yo? Que tengo el poder de quitarte la vida. Le explotaba la cabeza, pero Dios es autosuficiente. Nuestro gozo, en cambio, suele descansar en cosas pequeñas, frágiles y pasajeras comparadas con Él. C.S. Lewis lo dijo así. Al parecer, nuestro Señor no cree que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas tibias que nos entretenemos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece el gozo infinito. Somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no imagina lo que supone la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos contentamos con demasiada facilidad. Por eso cuando Dios nos invita a deleitarnos en Él, no nos está pidiendo algo extraño. Es como pedirle agua a quien tiene sed. Es recordarnos que lo necesitamos siempre. Su eterno plan de salvación se abre ante nosotros el camino hacia su propio gozo. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz.
Un gozo tan grande que estuvo dispuesto a sufrirlo todo por amor a nosotros. El gozo de Dios es su eterno plan para con nosotros. Es nuestra salvación. Y nuestro arrepentimiento no es solo tristeza por el pecado, sino el doloroso despertar de descubrir que nuestros deseos eran tan pequeños y egoístas comparados con los deseos simples, puros y generosos de Dios. Una verdadera comunidad renovada espiritualmente pone su foco en algo firme y profundo y seguro, el deleite y el gozo de Dios. No caminamos para ganarnos su amor, caminamos porque ya lo tenemos. No obedecemos por miedo, sino porque nos gozamos en que Dios se goza cuando vivimos conforme a su plan. Por hacer una breve recapitulación de todo lo que he dicho hoy en el sermón, la renovación espiritual ocurre cuando nos congregamos en unidad y en comunidad. Está basada en la palabra de Dios y en un arrepentimiento. Y una verdadera renovación en comunidad comienza eso, cuando reconocemos que no vivimos como Dios desea. Y el resultado de una renovación espiritual no es hacer más cosas por Dios, es entender que Dios disfruta de nuestra comunión con Él y que nosotros debemos deleitarnos en el gozo de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre del cielo y de la tierra y de todo lo que has creado, te pedimos perdón porque vivimos muchas veces como nosotros deseamos y no entendemos la magnitud de lo que tú quieres para nuestra vida. Deseamos muy poco, Señor. Nos contentamos con muy poco, Señor. Nos contentamos muchas veces con hacer iglesia los domingos y tú nos llamas a algo mucho más grande. Señor, ayuda a cada persona de esta congregación a entender lo que tú quieres hacer con ellos aquí, en este año, Señor. No para beneficio de una institución, no para beneficio personales, sino para el beneficio de tu reino y para que tú puedas decir que estás gozoso, Señor. Nuestro gozo es tu fortaleza, Señor. No porque eres un Dios narcisista, sino porque solo quieres llenar al mundo de bondad y de bendiciones que a veces no entendemos por placeres pasajeros y terrenales. Señor, ayúdanos como iglesia a fundamentar todo lo que hacemos en tu palabra, que no sea otra cosa la que nos guíe. En tu nombre oramos. Amén.